Esperamos que las ricas bendiciones del Señor estén sobre la vida de cada uno de ustedes. Mi nombre es Misra y soy uno de los administradores de este canal, Granito de Mostaza. Y en este video me gustaría compartir con ustedes mi testimonio y mi experiencia con la leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Si eres de una de esas personas que están pasando por una situación similar a esta, o eres una de esas personas que están pasando por un proceso complicado, están en una situación muy difícil, me gustaría que me acompañaras hasta el final de este video. Trataré de darte un consejo, de motivarte, de alentarte y de recordarte que tenemos un Dios vivo, un Dios fuerte, un Dios de gloria, un Dios que sí da victoria. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Todo inicia de la siguiente manera. Recuerdo que con la pandemia del COVID-19, en nuestra iglesia empezamos a predicar de casa en casa. De tal forma que fue necesario levantar a 10 predicadores porque habían 10 casas donde se hacían servicios y tenía que haber 10 predicadores en cada casa para poder predicar la palabra de Dios y hacer un servicio. Y recuerdo que yo predicaba y antes de esto yo era de esas personas que siempre trataban de dar lo mejor de mí para Dios. No me creo perfecto y no lo soy, tengo muchísimos defectos, pero siempre trataba de dar lo mejor de mí. Y con mi alabanza siempre trataba de acercarme a Dios, de adorarlo con todo mi corazón, y al momento de exponer su palabra también trataba de prepararme en oración para que el Señor sea aquel que hablase a través de mí para su pueblo y para su iglesia. Es decir, trataba de buscar a Dios con todo mi corazón. Y de repente, en un momento de mi vida, se me detecta esta enfermedad y me dan este diagnóstico. Pero antes tengo que mencionar que estaba yo un poquito enfermo antes de todo esto. En cada noche, en las madrugadas, en las noches, se me detectó, yo tenía un poquito de calentura. Pero esta calentura yo la pasaba desapercibido, no le tomé ni un poquito de importancia. No le tomé ningún poquito de importancia. Llegó al punto que cada vez la calentura era un poquito más fuerte. Y recuerdo que yo me levantaba a orar. Me levantaba a orar y le decía al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Ahí sí le cuestioné al Señor, Señor, ¿por qué la calentura? Yo no soy enfermo, yo no tengo nada, yo como bien, yo tengo todo, no tengo, absolutamente nada. Y yo se lo cuestionaba al Señor porque era algo extraño para mí, en el sentido de que cada vez que yo dormía, la calentura venía. No era algo que tenía todo el día, más bien solamente en las noches. Otro de los síntomas que se me empezaron a presentar en esta enfermedad era que yo pues dormía demasiado, más de lo común. Dormía demasiado y en todo el día y en toda la noche dormía pero mucho. Y recuerdo que se me empezó a presentar la calentura cada vez más intensa y se lo conté a mi mamá. Y mi mamá me llevó con una doctora de aquí del pueblo y la doctora me detectó anemia. Desde el momento que la doctora me vio, me dijo que algo andaba mal conmigo, ya que mi tono de piel era totalmente diferente a lo común. Y me mandaron a hacer unos estudios en un poblado muy cercano llamado Tiabo, que se encuentra a 30 minutos de Cantamayo. Y en este poblado me hicieron estudios. Y los estudios me sacaron una anemia intensa, una anemia severa. Y esta anemia me llevó a consultar hasta el Orán. Los médicos me dijeron que tenía que ver inmediatamente a un especialista que pueda tratarme la anemia. Al llegar al hospital, yo nunca en mi vida había estado en un hospital, en ningún hospital, y mucho menos un hospital como el del Orán. Jamás en mi vida lo había conocido hasta el mes de agosto. Llegué en esas fechas y en esas fechas al llegar en el hospital me llevé una gran sorpresa de que había demasiada gente. Fue una experiencia muy grande para mí ver a muchísimas personas que estaban afuera. Las personas que estaban afuera no eran las personas enfermas, las personas enfermas estaban adentro. Eran familiares de las personas que estaban enfermas y ellos estaban afuera. Aún con el COVID-19 estas personas estaban ahí. Al llegar en el hospital Orán, se me tuvo que hacer una prueba de COVID. Bueno, me mandaron a hacer una prueba de COVID en el hospital Orán porque pues yo tenía calentura y pues me llevaron a una parte del Orán para hacerme una valoración y de esta forma pues decirme si era necesario que me hagan la prueba de COVID o no. Y pues al llegar en el hospital
me dijeron que el hospital donde yo estaba era un hospital de COVID y que yo tuviera demasiado cuidado. Y yo le dije al Señor que me cuidara, que me guardara y muchísimo más le decía en mi mente al Señor en ese momento. Al estar dentro del hospital del COVID, la doctora me valoró y cuando la doctora me valoró, pues me dijo que no había ninguna necesidad de hacerme la prueba de COVID, ya que los estudios mostraban algo muy distinto y que algo así verdaderamente andaba mal. Y de ahí me pasaron a ingresar. 3 días en urgencias del hospital Urán. Para mí fue una experiencia terrible. Una experiencia terrible el hecho de estar sentado de día y de noche durante aproximadamente 2 días y medio. Las horas pasaban muy lentas. Era terrible estar en ese lugar. Sin embargo, conocí a muchísimas personas que me fueron de mucha utilidad y de mucha bendición a mi vida. Y una de las cosas más curiosas es que al ingresar al hospital yo me encontré con las personas que estaban al lado de mí, eran personas cristianas, eran hermanas que estaban al lado de mí. Y esto no lo sabía yo hasta que mi angustia, imagínense estar en un hospital con un diagnóstico, primero ni siquiera sabía que tenía leucemia, yo fui por anemia. Y llegué en el hospital y estando en el hospital, bajo mi angustia, bajo todo lo que había pasado, pasa que pues empecé a cantar porque recuerdo que vi mi hora y dije, es hora del servicio, es hora de los hermanos de mi pueblo se están congregando en sus casas, están haciendo servicios y yo me sentía muy triste porque toda mi vida he vivido para Dios y he estado con Dios, he estado cantando y predicando su palabra y es algo que a mí me angustió muchísimo. Recuerdo que dentro del mismo hospital empecé a cantar la canción Perfume a tus pies, que es una de mis canciones favoritas, es una de las mejores canciones que me han tocado, me han llegado al alma y se le he dedicado al Señor 1,000 veces. Y recuerdo que empecé a cantar y en mi canto las hermanas que estaban al lado de mí, que yo no sabía quiénes eran hasta después del canto, ellas pues confesaron que eran cristianas y recuerdo que me motivaron. Pues me motivaron, me alentaron y me dieron palabra, me dijeron no pierdas tu confianza en Dios, no pierdas la confianza que tú tienes en Dios, recuerda que tenemos un Dios vivo, un Dios fuerte y me empezaron a dar un montón de consejos. Y recuerdo que mi mamá andaba muy angustiada, mi familia andaba muy angustiada porque me tuvieron que ingresar, era algo que nunca como familia habíamos tenido esa experiencia. Y tras ser ingresado 2 días en urgencias, pasaban demasiados enfermos de diferentes clases, de diferentes tipos y de todos, pero de todas las edades. Y recuerdo muy bien que conocía a muchísima gente y yo decía al Señor, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? Yo sé que tú eres un Dios grande, un Dios fiel, como muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Señor, si yo siempre te he buscado, yo siempre he orado, yo siempre he cantado, pero yo no le cuestioné nada al Señor. Nunca le dije, Señor, porque a mí, pero yo sí decía, Señor, ¿qué tengo que hacer para salir de acá? ¿Será que tú me trajiste para predicarle a algún enfermo, para orar por algún enfermo? ¿Por qué me trajiste en este lugar? Esa era mi pregunta para el Señor. Conocí a muchísimas personas. Había personas graves, incluso más graves que yo. Personas que de verdad acaban de sufrir un accidente y estaban a punto de morir. Personas que se habían caído y se habían golpeado la cabeza y estaban pero urgentemente para ser atendidos por el servicio médico. Y tras tener una calma, una paz en un momento determinado de ese problema y de esa situación, me sentí un poquito tranquilo de repente. Y recuerdo que esos días no tenía ni siquiera mi teléfono, ya que en urgencias de verdad no te dejaban pasar ni usar el teléfono. En mi caso, a mí no me dejaron usar el teléfono para nada. Y pasa que estando en esa situación, 2 días y medio después, tuve la oportunidad de ingresar a una cama en el mismo espacio de urgencias. Pude ingresar a una cama y en esta cama conocí a igual varias personas que estaban enfermitos igual, que tenían una enfermedad, porque claro que todos los que están en un hospital siempre están enfermos, porque nadie estaría por gusto en un hospital. Y pues ya de ahí tuve la oportunidad de recoger mi teléfono, de obtener mi teléfono y de usar mi teléfono.
y pues de esta forma pues comunicarme con mi familia, avisarle a mis amigos, a mis hermanos y a cada uno de ustedes que supieron que yo estaba enfermo, avisarles de esta forma. Recuerdo que un día después, en una noche, fui trasladado, creo que al cuarto piso, igual del URAN, pero era el área de medicina interna. Y tras estar en medicina interna, el día siguiente llega el especialista, un doctor muy agradable, que ha sido de mucha bendición para mi vida, mucha bendición para mi vida. Y llegó el doctor y de repente él me dijo que tenía que hacerme unos estudios, más estudios, era un estudio tras otro estudio, tras otro estudio. Y recuerdo que uno de los estudios que me hizo para detectarme la leucemia linfoblástica aguda era el estudio que se me hizo en la médula ósea, aproximadamente en esta parte, donde él con una aguja la sumergió hasta lo más profundo de mi pecho y de esta forma extrajo como una parte de sangre, pero esta parte de la sangre era parte como que de los huesitos, por decirlo de esta forma, donde se le hicieron estudios y pudo detectarme pues esta enfermedad. Y también me mandó a hacer estudios en la Ciudad de México. No fui a la Ciudad de México, no llegué a la Ciudad de México, solamente llegó mi sangre. Mis familiares fueron los que llevaron la sangre a un laboratorio y en este laboratorio pues ya se trasladó a la Ciudad de México para confirmar que yo tenía la leucemia linfoblástica aguda. Y pasa que cuando me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tienes leucemia. Y yo decía, ¿qué es eso? Decía, leucemia es cáncer en la sangre. Inmediatamente al oír la palabra cáncer, yo sabía que no era nada fácil ni nada sencillo. Y recuerdo que lo primero que le pregunté al doctor, ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí? Y él me dijo, 4 semanas o más, me dijo. Y yo recuerdo que me puse aún más triste. Me puse a orar y me puse a hablar con Dios. Y aquí cuando me subieron en medicina interna me pusieron en un aislado, que era un cuarto donde no había absolutamente nadie. Y me puse a hablar con Dios, le dije, Señor, ¿cuántas veces me has dicho que sanas, que libertas, que eres un Dios de amor, un Dios de misericordia? Y en ocasiones el Señor, en cuanto a nosotros, porque nosotros, pues como ya había comentado, somos músicos adoradores del Señor, y nosotros salíamos a tocar y de repente llegaba una hermana y te decía, hermano, ¿será que puedo orar por mi vida? Es que me siento enfermo, me siento desanimado, desalentado. Y yo recuerdo que oraba por estas personas. Yo le decía, pon tu confianza en Dios, el que va a hacer el milagro en tu vida va a ser Dios, el que te va a sanar va a ser Dios, el que te va a motivar, animar, alientar va a ser Dios, el que te va a ayudar en tu problema va a ser Dios. Y yo no. Pero recuerdo que oraba por estas personas y recuerdo escuchar los testimonios donde ellos testificaban y decían que ellos se sanaban, se recuperaban, que les iba bien, y yo me gozaba ante el Señor. Y yo le decía, Señor, sé que conmigo no va a ser la excepción, sé que tú me vas a sanar, pero lo que yo quería es que el Señor me sanara de la noche a la mañana, que tras otro estudio todo saliera negativo y me dijeran, oye, ¿sabes qué? Todo está bien, nos confundimos, creo que malinterpretamos algo y no tienes nada, puedes irte a tu casa. Eso quería escuchar por parte de los médicos. Sin embargo, no fue así. Pasé 4 semanas ingresado en el hospital Orán. 4 semanas donde los días pasaban completamente lentos y las horas también. Pero recuerdo que una de las opciones que pensé, que tuve, fue meter mi teclado en el hospital Orán, claro, meter mi teclado y de esta forma pues poder adorar a Dios con mis alabanzas y con mi teclado en aquel hospital. Tengo que mencionar que en este hospital, en estas 4 semanas, conocí a muchísimas, pero muchísimas personas que hasta hoy en día agradezco a Dios por haberme permitido conocer a estas personas. Varios enfermeros que de verdad son enfermeros que tienen un amor por su profesión muy grande. Y conocí puedo decir, a una amiga que se llama Aide, una psicóloga que me ayudó bastante. Imagínate estar de repente solo por muchísimo tiempo y de repente alguien entra y se pone a platicar contigo. Entonces, para mí eso fue de mucha ayuda. Y más que una ayuda, también fue como que
de bendición para mi vida tener a alguien que me alentara. Recuerdo que en ese hospital escribí mis primeras 2 canciones gracias a Dios y a la psicóloga, porque la psicóloga fue una de esas personas que me dijo, ahorita que tienes el tiempo libre, en las horas, tienes todo el día, toda la noche, tienes un buen paisaje, porque al estar al 4º piso del hospital, pues sinceramente tenía una buena vista, y tras tener una buena vista me decía, puedes motivarte, puedes alentarte, puedes hablar de algo, y yo decía, sí, creo que sí, decía. Sí, y una de las cosas de las letras que toqué en aquellas canciones que escribí, recuerdo que fueron sobre sanidad y sobre fe. Sobre la fe que yo tenía en que me iba a sanar y que algún día iba a cantar estas canciones ya sanos. Y recuerdo que fue así, donde en este hospital pasaron muchas cosas, muchísimas, pero muchísimas cosas. Pero puedo decir que todo fue de bendición para mi vida, porque gracias a eso hoy en día tengo un testimonio y puedo hacer un video y compartir con ustedes lo que Dios pues ha hecho en mi vida. Yo quería que el Señor me sanara, pero que el Señor me sanara ya, que el Señor hiciera un milagro ya en mí. Sin embargo, yo había escuchado testimonios de personas que tenían cáncer, que tenían un tumor, que tenían alguna enfermedad seria, alguna enfermedad fuerte, y estas personas testificaban, es que yo tenía un tumor y vine a un servicio y me sané, y yo decía, Señor, incluso yo pensaba en hablar a algún pastor o alguien que viniera a orarme y decir al día siguiente, siento que me sané, siento que ya soy salvo, ya soy libre. Pero entendí que realmente hay procesos donde el Señor sí hace un milagro en ti instantáneo, pero hay procesos donde el Señor te tiene que hacer atravesar el proceso para que igual Él te pueda enseñar. Hay veces el Señor sí nos hace atravesar y nos hace pasar por procesos donde nosotros hay veces no entendemos por qué ni para qué. Pero recuerdo que en ese proceso aprendí muchísimas cosas en cuanto a la Biblia, fortalecí mi fe y nunca dejé de creer en Dios. Nunca perdí la esperanza en un solo momento. Y de verdad que pasaron muchísimas cosas, pero sobre todo la oración y el hablar con Dios para mí fue algo constante y seguido, porque no había nadie más que una pared blanca enfrente de mí y era la única persona con la que podía hablar. Y yo decía, Señor, sé que no estoy solo, sé que tú estás conmigo, sé que tú me estás escuchando y contestarás cada una de mis oraciones. Gracias a Dios pasaron las 4 semanas. Yo sabía que tenía que vivir bajo un tratamiento médico, aunque no era un tratamiento de por vida, pero sabía que mi tratamiento aún estaba iniciando. Y en una de mis oraciones yo le decía al Señor, y no sé cómo usted pueda interpretar esto, pero yo le decía, Señor, me gustaría vivir, pero si me vas a dar vida, como dice tu palabra, dámela en abundancia. No me la des bajo un tratamiento médico de por vida, no me la des bajo un tratamiento médico por toda mi vida. Y quiero que me sanes. Si es necesario que yo atraviese este proceso por un determinado tiempo, lo voy a atravesar y siempre voy a confiar y creer en tu promesa y en tu palabra. Y gracias a Dios, la enfermedad que a mí me dio es una enfermedad que sí se puede curar. Y en estos días estoy por culminar mis quimioterapias. Febrero y marzo son los últimos 2 meses de quimioterapia que yo voy a tener. Y el mejor regalo que Dios me dio es un año más de vida, que va a ser el 15 de abril. Y en abril pues yo ya no debo estar en quimioterapias, y para mí es un regalo muy bonito por parte de Dios. Y recuerdo que en este proceso estaba yo un día acostado porque de verdad no tenía fuerzas, no tenía bueno, sí podía caminar, podía hacer, pero a pesar de estar acostado y de todo, yo no podía decir, me voy a levantar y voy a ir a la iglesia, voy a ir al templo, porque era algo muy, pero muy complicado para mí, muy complicado, porque apenas estaba yo saliendo del hospital, mi cuerpo tenía varias quimioterapias, tenía varias medicinas, tenía de todo mi cuerpo, y no podía no podía caminar mucho, y no podía pues hacer muchas cosas. Y una de las cosas que el Señor puso en mi corazón es predicar la palabra por medio de una página, y una página o por medio de las plataformas de comunicación como lo es Facebook.
Pero una de las cosas más curiosas es que yo decidí crear un canal de YouTube y creo que fue Dios quien puso esto en mi corazón. Dios puso esto en mi corazón de crear un canal de YouTube, pero yo no sabía qué nombre ponerle. Y uno de los nombres que yo quería ponerle es Escucha Ahora. Escucha Ahora era el nombre del canal de YouTube que yo quería ponerle, y dentro de mí sentí como que solito no puedo hacer esto solito, necesito la ayuda de muchísimas personas, dije. Y recuerdo que esto se lo comenté a mi amiga y hermana Yari Magaña. Yari Magaña fue la que Dios puso en su corazón de ella que el canal de YouTube se llamara Granito de Mostaza. Granito de Mostaza porque, como había mencionado antes, solito no podía con todo, pero necesitaba la ayuda de muchísimas personas, como hoy en día ustedes son aquellos que participan con nosotros. Granito de Mostaza porque todos damos una aportación en este video, en este canal, damos una aportación en la página de Granito de Mostaza y juntos predicamos la palabra de Dios. Juntos damos un granito de mostaza. Cada vez que usted comparte un video, que yo comparto un video, que todos compartimos un video, estamos dando un granito de mostaza. Y este granito de mostaza, cuanto dé fruto, es un árbol muy grande. Y en este proceso surgió Granito de Mostaza, y de verdad en este proceso conocí el amor de Dios y la misericordia del Señor. Y en este momento, si tú eres una de esas personas que están pasando por una prueba o una situación como esta, me gustaría decirte lo primordial. Enfócate en Dios y no pierdas tu confianza en Él. No le hagas caso a lo que el médico diga, porque recuerda que la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Él. La vida de Él viene y a Él va. La vida es de Él. La vida no la tenemos comprada. La vida es del Señor. Y el Señor es el autor y el consumador de la vida. El Señor es el que dice hasta cuándo y hasta dónde. Pero mientras nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, hay pruebas que no son para morirnos, hay pruebas que son para aprender, hay pruebas que son para fortalecer el espíritu, hay pruebas que son para crecer en una vida espiritual, hay pruebas que es para acercarnos más a Dios. Si tú estás pasando por una prueba como estas, no pierdas tu confianza en Dios. Siempre confía en que tienes un Dios más grande que tu problema, un Dios más grande que tu enfermedad, un Dios más grande que lo que estás pasando. Nunca olvides que contigo pelea el poderoso gigante. Nunca lo olvides. Siempre ten en cuenta que tienes un Dios grande, un Dios que sí hace milagros, un Dios que sí tiene poder, un Dios que da la gloria y la victoria a aquel que no pierde su confianza. Pero pongamos a Dios como nuestra prioridad, pongamos a Dios como nuestra confianza, lo que sea Él primero que nada, que sea Él primero que todo, que sea Él primero antes de todo lo demás. Si nosotros confiamos primeramente en Dios y su justicia, todo lo demás, como dice su palabra, va a ser añadido. Pongamos nuestra confianza en Dios. Aún si te han dicho que tienes una enfermedad y no tiene cura, o una enfermedad y te dicen que te quedan determinados días de vida, no pierdas tu confianza en Dios. Cree en Él, porque al que cree todo es posible. Al que cree todo es posible. Y la palabra nos ha enseñado que Dios es un Dios de milagros. Y nosotros como personas y como cristianos somos personas que hemos tenido una experiencia y un testimonio para contarte. Somos personas que creemos y sabemos que el Señor sí hace milagros, porque no nos lo contaron, nosotros lo hemos vivido en sangre propia, lo hemos vivido en carne propia. Y creemos que si estás pasando por un proceso como esto, es para ver la gloria y el poder de Dios en tu vida. No te desanimes, no te desalientes, al contrario, acércate más ante Dios, porque lo que el enemigo quiere en nuestra vida es que nosotros nos apartemos por medio de la prueba de la situación que estamos pasando. Y recuerda que, es una de las cosas que yo aprendí en el hospital cuando me sentía mal, es que detrás de mí o por arriba de mí habían personas que estaban más graves y a punto de perder la vida. Siempre habían personas más enfermas, habían personas con un problema más serio. Así que recuerda siempre que hay personas que tienen un problema más grande, pero tienen una confianza en Dios. Y si tú tienes la confianza en Dios, es el mismo Dios que te va a salvar, que te va a sanar y que te va a libertar. No pierdas la confianza en Dios. Cree en Él y serás salvo tú y tu casa.
El Señor nos manda a esforzarnos y a ser valientes, y su promesa es estar con nosotros en donde sea que vayamos y todos los días de nuestra vida. Como cristianos, creamos en el Señor, y lo que el Señor haga en nuestra vida, que sea también de testimonio para las demás personas, de testimonio para alientar a muchas personas que también están pasando por un proceso complicado. No lo olvides, nunca cuestionemos al Señor por qué, aunque en ocasiones es bueno preguntarle al Señor por qué nos sucede, para que Él igual nos conteste o nos dé una respuesta, y de esta forma nosotros también podamos intervenir y hacer algo. Pero en otras ocasiones, alaba, adora, canta, gózate, regocíjate y sigue orando, sigue cantando. Las personas que pasan la prueba cantando son personas que van a ver la bendición y el poder de Dios en su vida. Yo te invito a seguir creyendo, no te invito a desanimarte, no te invito a que te eches atrás, como muchos cristianos lo hacen, como muchas personas lo hacen, que la prueba los desanima y los bota. Yo te invito a levantarte y decir, esto no se queda aquí hasta que tenga victoria. Yo te invito a que te levantes y que digas, esto no se queda aquí hasta que yo tenga la victoria. Jacob luchó con el ángel, y hasta que Jacob no fue bendecido, no soltó al ángel. Y entonces yo te invito igual, hasta que tú no tengas tu bendición y tu milagro, nunca dejes de buscar a Dios, busca siempre a Dios. Y recuerda que el día que Dios haga el milagro en tu vida, testifícalo y sea agradecido con Dios. A Dios le encantan las personas agradecidas, le encantan las personas también que testifican lo que Dios hace en su vida. No lo olvides, y te invito a compartir este video para poder alientar a otras personas. Te invito que de todo corazón puedas compartir este video y pueda ser de bendición para muchas personas. Dios te bendiga. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor.